Hola, ¿cómo están, queridos católicos digitales? Una alegría poder compartir con ustedes en este momento y ahora pues quiero invitarles para que vivamos siempre con la mirada puesta en aquel que nos da la felicidad, en aquel que nos da la fortaleza para seguir batallando, para seguir navegando, para seguir siempre en esa búsqueda de felicidad, esa búsqueda de felicidad que siempre la encontramos en Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios que en una ocasión se acercó un ciego y le dijo al Señor: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y Dios le dijo: sí quiero. Así también nosotros podemos decirle a Dios: Señor, si tú quieres, puedes, y poder expresarle nuestra intención, nuestro propósito, nuestro deseo, y saber confiar y esperar en Él. Él le dice: sí quiero, sí quiero. Y dice la palabra que mucha gente le seguía para escucharle y para que curara sus enfermedades. Hermoso es escuchar y hacer vida, practicar lo que Dios nos dice en su palabra. Dice también la Biblia que aquel que escucha y no practica, pues está construyendo sobre arena. Y cada día debemos de buscar hacer mejor la voluntad de Dios, ahora mejor que ayer. Y en el camino de hacer la voluntad de Dios, en ese camino vamos a encontrar la felicidad, la satisfacción. Cuanto más te acerques a Dios, más feliz vas a ser. Cuanto más te alejes de Dios, entonces vas a vivir momentos oscuros y peligrosos en tu vida. Acercarse a Dios, escuchar la palabra. Cuando escuchas la palabra de Dios, Dios te da la alegría de vivir. Dios te da la fuerza. Dios te da el entusiasmo en tu trabajo, en el estudio, en cualquiera de las circunstancias que vivas. Cuando estamos cerca de Dios, es como cuando un aparato electrónico está recargando esa batería para poder seguir funcionando. Y nos conectamos con Dios cada vez que hacemos oración. Sí, cada vez que haces oración te conectas con Dios. Y no se trata de sentir, sino más bien se trata de conectarse con Dios. Y saber de que cuando acudimos a Dios, Él no nos deja con las manos vacías. Cuando acudes a Dios, Él te colma de gracia y de ternura. Cuando acudes a Dios, Él hace algo diferente en tu vida. Y por eso acudir a Dios es acudir a la fuente de la vida. Dice la Biblia que en aquel tiempo la gente se acercaba al Señor para escuchar su palabra. Porque al escuchar la palabra de Dios se revive la fe. Al escuchar la palabra de Dios encontramos entusiasmo para el camino, razones para permanecer, razones para creer que ahora tengo más fuerza que ayer, porque los desafíos ahora son diferentes que los de ayer y ahora tengo más fuerza para poder salir vencedor de cualquier circunstancia, para que tú salgas vencedora de cualquier situación difícil que tengas que afrontar en la vida. Escuchar la palabra de Dios es tan importante porque de allí viene el crecimiento de la fe, de allí viene el crecimiento en el gozo y la paz de tu corazón. Eso que la misma vida le reclama a uno. Tú has sido creado para ser feliz y no para vivir así, no para vivir en la lejanía de Dios, sino para vivir con ese deseo de superar cada día en la vida espiritual. Dice la palabra que aquellas personas acudían para ser curadas de sus enfermedades. También ahora, al inicio de este año, acudamos a Dios para escuchar su palabra. Yo sé que algunos no pueden comulgar, pero vayan a misa, vayamos a misa, escuchemos la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta del infinito amor que Él tiene
para cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que esta vida está llena de sorpresas y que cada vez que vamos a Dios, Dios siempre nos colma de novedad y eso da sabor a la vida. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Revístanse pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia. Revístanse de misericordia, de bondad, de humildad, dice, de mansedumbre, de paciencia. Cuando alguien nos dice, trata de ser paciente, no es igual que cuando abrimos la Biblia y leemos en Colosenses 3:12 y escuchamos que Dios nos dice en su palabra, revístete como elegida de Dios, como elegido de Dios. ¿Y de qué me voy a revestir? Dice, de misericordia. No seas tan cruel, revístete de misericordia. ¿Y de qué más me voy a revestir? Colosenses 3:12 y 13. Revístanse de bondad, revístanse de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando tú te revistes de mansedumbre, cuando tú te revistes de paciencia, entonces la ira ya no tiene resquicio, ya no tiene dónde basarse, dónde fundarse, dónde cosechar en tu interior, porque tú eres una persona paciente, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente, perdonándose mutuamente, perdonándose mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense mutuamente. Como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13. Nos damos cuenta entonces que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, encontramos ese consejo y no solamente escuchamos ese consejo, sino que en ese momento que lo escuchamos, Dios nos da lo que nos está pidiendo. Y por eso no debemos de desfallecer en ese combate espiritual. Por eso tenemos que mantenernos siempre con la mirada en Dios y mantener siempre la fortaleza no basada en nuestras fuerzas, sino basado en su palabra, porque la palabra me manda ser paciente y también me da la capacidad de serlo. Que María nos ayude para que cada día descubramos lo maravilloso que es el Señor. Queridos amigos, nos vemos a encontrar el día de mañana, si Dios lo permite, y que mantengamos siempre en nuestros corazones el anhelo de dar lo mejor de sí en nuestras vidas. La Virgencita le guarde a todos en su corazón inmaculado. No te olvides de pasar este mensaje a aquella persona que tú consideres que lo necesite.